Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a darle inicio a la clase, penúltima clase del día de hoy, que va a ser el tema Necator americano. Es un tema interesante, es un parásito que vive en zonas pantanosas y costeras, y ahorita vamos a explicar un poquito de él. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo parásito y vamos a también mencionar algunos componentes de su ciclo biológico y por qué es importante estudiarlo también, ¿sale? Bueno, pues primero que nada, ya estamos a cuenta regresiva, estamos a finales ya, es la penúltima clase y me da gusto que hayan llegado la mayoría e incluso más, por las que llegaron un poquito después. Me da mucho gusto que estén todavía aquí, que ya estén en esta recta final y pues ya pronto nos vamos a conocer en persona en las prácticas. Es una cuestión de días nada más, no sabemos exactamente cuántos, pero ya estamos en días. Eh, Chicos, pues vamos a platicar un poquito de este último, bueno, este penúltimo gusano que vamos a hablar. Es un gusano nemátodo, se llama Necator americano. Permítanme, voy a borrar lo que tengo aquí atrás, que es de las tablas de nutrición. Permítanme. Ahorita vamos a platicar de Necator, cómo es el ciclo biológico y cómo es que llega a nuestro cuerpo. ¿Sale? El gusano es un gusano plano, se llama Necator. Perdón, es un nemátodo. Necator americano. Ok, vamos a hablar qué cosa es este pequeño, eh, productivo y muy dañino organismo que vive de forma parasítica. Bueno, primero que nada, este tipo de gusanos entra no por la boca, entra no por coprolitos, entra directamente por la piel expuesta, la piel blanda de las palmas de las plantas del pie. ¿Sale? Ok, primero que nada, este gusano es de climas tropicales cálidos y húmedos, principalmente zonas pantanosas o zonas de ríos. ¿Sale? Eh, ya es muy poco común, es raro encontrar personas con Necator, porque actualmente ya la mayoría de personas anda con zapatos, ya no hay una vinculación directa con el parásito. Hace aproximadamente 35 o 36 años, incluso en México, en la parte, de hecho, hay reportes muy, muy elevados de la zona costera de todo lo que es el río de Papaloapan, el río de Papantla, o las zonas costeras tropicales, donde había lechos de río lacustres, había una gran parasitosis de ese tipo y que incluso llegaban a gangrenar ciertas partes del cuerpo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿cuál es el nombre del parásito del día de hoy? Perdón. El parásito se llama Necator americano. ¿Mecatoda? Necator. ¿Sale? Es Con N de 14. Necator, como se escucha, ¿sale? Necator. Necator americano. ¿Sale? Bueno, este gusanito tiene una característica muy especial. Este gusano es muy pequeño, es casi del mismo tamaño que un alfilerillo de mosco, ya en estado adulto. Y por lo general, este tipo de gusanos es poco infeccioso al humano, aunque actualmente somos el único ser huésped primordial de este parásito. Somos la única especie actual a la que este parásito contamina. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener un gran cuidado con él porque somos huésped, transportador y activador de este parásito. ¿Sale? Al igual que sus primos, el trichuris y el ascaris, este también tiene dos sexos. Bueno, tiene el macho y la hembra. La hembra es más grande nuevamente que el macho y tiene una forma diferente. ¿Sale? La forma de la hembra es un poquito más larga,
y es completamente recta. Se ve parecida a una línea ondulante. En la parte más final, en la parte última de su cuerpo, en la más posterior, tiene una especie como de lanza o dardo en su cola, es afilada. Y en la parte anterior, la parte de la cabeza o del escólex del gusano tiene unas ventosas muy significativamente grandes y notorias. El caso del macho es diferente debido a que es mucho más pequeño. El macho es más pequeño, es más curviado. En la parte posterior no tiene una lanza, sino más bien tiene una especie como de vejiga expuesta donde va a encontrarse la espícula copulatoria. ¿Sale? Y en la parte anterior, en su escólex, tiene su ventosa. ¿Sale? Macho y hembra. La hembra mide de 10 a 13 centímetros, perdón, de 13 milímetros. Y el macho mide entre 9 y 11. Profe, ¿Vale? ¿Mandé? que si puede aceptar a Fabiola, por favor. Perfecto. Gracias por avisarme. Me acaban de llegar las notificaciones. Como estaba explicando acá, no me había dado cuenta. Gracias por avisarme. Ok, chicos. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta del Necator? Voy a pasar a la otra cámara para que también se vean los gusanitos que tengo aquí dibujando. ¿Se ve mejor en esta? Ok. Bueno, estos son los gusanos. Mande, mande. Que se ve poquito nomás. No Ok, se ve mucho. ahorita los acerco, no se preocupe. A ver. ¿Se ve mejor así? Ok. Muy bien. Estos gusanos ya dijimos que se van a introducir a nuestro cuerpo directamente por las plantas de los pies. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita voy a utilizar este espacio para hacer el ciclo y ahorita vamos a explicar cómo es que llegan a nosotros. Primero que nada, vamos a ver que el Necator americano es una especie nativa solamente del continente americano y principalmente recibe el nombre porque es desde la zona media o la zona tropical media, lacustre o pantanosa de Estados Unidos, hasta lo que viene siendo la costa de Panamá. Toda esa parte, toda esa franja, es en donde se desarrolla este parásito. En México era muy común, ya no es tan común, es cada vez menos el número de personas infectadas, aunque estas personas eh, siguen siendo graves y siguen siendo atendidas de manera a veces errónea, pensando que son otros tipos de eventos. ¿Sale? El ciclo de este gusano, de este Necator, va a ser el siguiente. Necesitamos que entre forzosamente en la línea, bueno, en la piel expuesta o piel suave de nuestro pie. ¿Vale? El gusano entra. El gusano de nuestro pie va a irse directamente al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo puede utilizar nuestro cuerpo para su reproducción en diversos aspectos o en diversos puntos anatómicos. Puede irse al cerebro, puede irse a los pulmones, puede irse al hígado, al estómago o al intestino. Ok, tenemos... el Necator es uno de los gusanos supervivientes más peligrosos de todos, porque no solamente se queda en un sitio, a pesar de que atraviesa directamente en la mucosa de la piel, no siempre se queda ahí. Todo nuestro cuerpo sirve como un depósito de este tipo de gusanos.
¿Sale? No sé si se vea bien el modelo o lo acerco un poquito más. ¿Se ve bien el modelo? Ok. Para que nosotros podamos tener esta infección, el gusano adulto penetra, el gusano larvado penetra la piel del pie. En el pie se va a ir por torrente sanguíneo a cualquier parte de nuestro cuerpo, principalmente en el intestino delgado. ¿Sale? Del intestino va a liberar una gran cantidad de larvas, bueno, más bien una liberación de los gusanos maduros que van a viajar del intestino delgado hacia la parte final del colon, hacia aquí. Este tipo de gusanos, por lo general, en la noche o cuando hay menos actividad, van a tratar de buscar o llegar a la parte externa del ano para depositar sus huevecillos. Los huevecillos que no están larvados son grandes, son ovalados y tienen múltiples núcleos. En su interior se cuentan hasta 8 o 10 núcleos. ¿Sale? Tiene una capa filamentosa externa que lo rodea y se ve de esta manera. Estos tienen que estar nuevamente en ríos o en arroyos, lagunas, lagos o pantanos, algunas veces sobre el suelo, pero principalmente en lugares húmedos, donde puede desarrollarse la vida o hay condiciones de poca o nula sanidad. En el río depositan los huevecillos, las larvas eclosionan y comienza nuevamente el ciclo. ¿Sí se ve, chicos? Sí, profe. Correcto. Voy a pasarme a la otra cámara, chicos, para que, permítanme, les dejo tantito esta, para que les pueda explicar qué onda con este gusano. Este es un gusano especial, es un gusano diferente a los que hemos visto, porque la mayoría de veces que hemos visto los ciclos es por ano, mano, boca. Cuidamos las manos, cuidamos las partes que tocamos, cuidamos que no encontremos algún tipo de germen o algún agente contaminante, pero muy pocas veces prestamos atención a otras partes de nuestro cuerpo. Tal es el caso del necator. ¿Sale? Vamos a checar esto entonces un poquito más desarrolladamente. El necator americano también se llama ancilostoma. Bueno, la enfermedad se llama ancilostomasis. ¿Sale? Este gusano, pues ya lo dijimos, va a entrar de manera específica por la parte de la piel del pie. En torrente sanguíneo se va a ir hacia otros lados. A partir de 48 horas, en donde los huevecillos están depositados bajo las condiciones del suelo o agua, estas larvas maduran y salen hacia al exterior. La primera larva son o las etapas juveniles son llamadas radiformes o formas de bastón. Estas formas de bastón son las que van a penetrar la piel del pie, no solamente del pie, pueden ser de la mano, pueden ser de alguna parte expuesta de nuestro cuerpo. Se refiere que es por la parte del pie porque las personas caminaban descalza en ríos, lagunas o lagos, o en algunos pantanos en algunos casos, y podían ser un vínculo para el traslado y penetración de estos gusanos. Una vez que ya entran las larvas radiformes dentro de nuestro cuerpo, estas se van a desarrollar hasta formarse ya el gusano adulto. Este gusano, como dijimos hace un ratito, va a entrar en contacto directo con nuestro torrente sanguíneo y por vía sanguínea se puede ir hacia cualquier lado de nuestro cuerpo, teniendo predilección por el intestino delgado. ¿Sale? En esta parte del intestino delgado no se va a adherir totalmente, sino más bien que van a generar una parcial adherencia mientras termina su maduración. Posterior a su maduración, empieza la liberación de huevos. ¿Sale? Los huevecillos son pequeños, son
Son de forma ovalada, con múltiples núcleos internos y tardan en eclosionar alrededor de 24 a 48 horas. Después de 10 días dentro de nuestro cuerpo, los gusanos maduros pueden llegar a poner hasta 5,000 huevecillos, entre 5,000 y 65,000 huevecillos directamente en nuestro cuerpo. Y estos son arrastrados con el bolo alimenticio hacia las heces fecales. También estos se encuentran muy fácilmente por contagio directo ano, mano, boca. Cuando una persona es contaminada por Necator, va al baño y no se asegura de limpiarse bien las manos, el Necator muchas veces lo que hace es que se queda en la materia fecal, los huevecillos, aunque no es totalmente larvado o no estén totalmente maduros, muchas veces no generan esa infección. Pero, por decir algo, que se depositen sobre suelo o que estén en contacto directo con una persona con el Necator, las manos que hayan sido ensuciadas por materia fecal o por coprolitos pueden ser una vía de acceso a nuestro cuerpo y el gusano maduro puede seguir transmitiendo esta enfermedad. ¿Sale? Otra condición de este gusano es que este es un gusano hematófago. ¿Sale? Este gusano puede comer sangre y principalmente se va a nutrir de ella. Va a consumir la sangre que es por adherencia a la pared intestinal y va a penetrar hasta encontrar un capilar, donde va a succionar entre 0,35 a 0,65 mililitros de sangre por día. En realidad es muy poco. No es tanto el daño inmediato que genera por una pérdida de sangre, una descompensación o una anemia. Pero el problema es que no queda solo, no son únicos los gusanos aquí. Estos gusanos tienen la habilidad de tener colonias muy grandes, recorriendo todos y cada uno en filita, cada metro del intestino delgado. Si cada uno consume 0,65 mililitros de sangre y tenemos más de 10,000, estamos perdiendo alrededor de 1 litro de sangre por día. Lo cual, en muchas medidas, genera anemias, genera malestar y nos conlleva al estadio clínico, donde por debilitamiento nuestro cuerpo se ve afectado aún más por este gusano y empieza la proliferación endémica o la proliferación de sus síntomas. Cuando se llegan a adherir al intestino, empiezan a succionar sangre, pero no es inmediatamente los síntomas, tardan alrededor de 15 a 20 días y empiezan con cólicos y dolor abdominal, seguido de diarrea, pérdida de peso considerablemente rápida y empieza la producción de anorexia o de anemias. Después de esto, empieza a haber una pérdida completa de hierro, la anemia empieza a intensificarse, empieza a notarse una anemia microcítica, hipocrómica, que son anemias muy agresivas, muy difíciles de combatir y muy difíciles de reparar. Y en algunos casos, niños, cuando son infectados niños pequeños o niños muy jóvenes, llegan a generar retraso mental y problemas psiquiátricos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, Mande. ¿cómo? No entiendo aquí donde está el pie y luego está la otra figurita. O Ok. sea, este animal entra por la planta del pie en nosotros los humanos. Entonces después, ¿por qué esta figurita? Ok, la primera figura es el gusano maduro, ¿sale? Entra por el pie, la larva, que son en forma de bastones, entran por el pie. En el pie se van por torrente sanguíneo hacia cualquier parte de nuestro cuerpo, puede ser al cerebro, al estómago, al hígado, al páncreas, al intestino delgado, al grueso, a los riñones, a la vejiga,
¿sale? Tiene predilección por el intestino delgado. Entonces, al llegar al intestino delgado, estas larvas maduran, empiezan a reproducirse, en lo que están haciendo nuevos gusanitos, también se están pegando a la pared intestinal fuertemente y están succionando sangre. Estos son gusanos hematófagos. Sí, profe. ¿Sale? A la hora que nosotros tenemos la necesidad de ir al baño, arrastramos los huevecillos dejados por este tipo de gusanos, que por lo general en la noche van a migrar del intestino delgado hacia las porciones del intestino grueso o el colon a depositar sus huevecillos. ¿Sale? Una vez que llegan a esa parte, en algunas ocasiones es visible las larvas adultas, se pueden ver salir las larvas en forma de lanzas o de gusanillos como alfilerillos blancos a través del ano de las personas infectadas. Y es una de las, nuevamente les digo, por ahí creo que fue Marianita que les dio un spoiler con sus prácticas la vez pasada con una tarea. Hay una práctica que posiblemente, no sé si lo vayamos a hacer porque X razón, no creo que quieran tampoco ustedes llevarla, es para la detección de uncinarias y de oxiuros. ¿Qué se hace con esto? Se requieren dos cosas. Se requiere una batelenguas y un poco de cinta Yurex transparente junto, se requiere también un portaobjetos. Se hace un pequeño pliegue de la cinta, se hace como si fuera una cinta doble cara sobre la batelenguas. Esta se lleva haciendo presión directa sobre las paredes del ano, se retira, con cuidado se retira la cinta y se pega sobre un cubreobjetos para llevarla directamente a un microscopio y buscar huevecillos o en algunos casos algunas larvas inmaduras de estos gusanos. No creo que me autoricen a hacer esa práctica en la escuela. Estaría interesante, no creo que me dejen hacerla. Esa debe de ser en fresco, debe de ser inmediata. Tenemos menos de aproximadamente de una hora para poder realizar ese tipo de prácticas. La verdad, no lo sé si nos dejen hacerla. La veo complicada debido a que cómo se debe de tomar la muestra. Tal vez algún día, el día de mañana, ustedes tengan que realizar ese tipo de muestras o recolección de muestras cuando estén trabajando en algún hospital de patología o de parasitología o en el área de parasitología. ¿Vale? Esta sí no les puedo decir que sea un spoiler porque realmente dudo que me dejen hacerla y dudo también que tengamos candidatos para que quieran realizar esta práctica. ¿Sale? Pero bueno, como estaba mencionando, el gusano tiene predilección en el intestino delgado. Este gusano, al ser hematófago, causa diversas complicaciones en la salud y vienen siendo cada vez más crónicas. Entre más tiempo lo tengamos en nuestro estómago, más grave va a ser el resultado que tengamos. Si tenemos la contaminación, empezamos a los 8 días con un poco de cólicos. Tenemos una presencia considerable de diarrea sin moco, como si fuera una diarrea ocasionada cuando algo nos cae mal simplemente, de 1 o 2 días. No es una diarrea explosiva, tampoco es una diarrea constante, es una diarrea bastante pequeña a comparación de otras. No tiene moco. Viene acompañada de cólicos muy fuertes. En el caso de una mujer, están comparados como si fuera un cólico premenstrual o un cólico previo a la hora de alumbramiento. En el caso del hombre, pues bueno, se podría decir que es una distensión total del abdomen y acompañada de un pujo. Seguido a esto, entre más tiempo pase, como el gusano es hematófago, empiezan los signos, complicaciones clínicas. Empiezan a verse pérdidas de peso, las personas empiezan a verse cada vez más pálidas, empiezan a notarse que son extremadamente ojerosas, demacradas, se ve como si no hubiéramos dormido en días enteros y la persona por lo general reacciona de una manera agresiva, de manera irritable a cualquier estímulo, principalmente aquellos que son como ruido o luz.
Se puede confundir con migraña e incluso en algunas ocasiones que pocos han reportado, hay personas que pueden ver nadar el gusano a través de su ojo. Profe, ¿y a qué se debe la irritabilidad de las personas cuando contraen este parásito? Buena pregunta. Bueno, se vuelven irritables porque nuestro cuerpo no tiene exactamente todos los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Haz de cuenta que tu cuerpo está frustrado, está forzándose para poder producir más energía, para poder producir algunas hormonas, para poder regularizar algunos procesos de formación de nuevas células que están gastando más energía y que se siguen consumiendo sin reposición. Entonces, todo eso lleva a que nuestro estado psicológico empiece a alterarse. Hay personas que notan un cambio inmediato de carácter, que se vuelven irritables, se vuelven gruñones, se vuelven enojones por todo, o al contrario, se vuelven muy melancólicos, muy incluso llorones, por decir algo, en algunas personas, ¿sale? Eh, Muchas veces este tipo de síntomas son minimizados porque por lo general en algunas ocasiones cuando son contaminadas las personas son gente joven, gente no mayor a los 20, 22 años, que por lo general anda jugando o chapoteando en los charcos o en las lagunas, ríos, arroyos, zonas donde hay pantano poco profundo, etcétera. Por lo general son niños, entonces muchas veces se le minimiza este tipo de síntomas característicos porque se le pueden atribuir como si fueran cambios de humor por la edad, porque están en la edad de la punzada, o en caso de que sean mujeres, porque posiblemente tengan un desajuste hormonal en cuestión de los ciclos menstruales. ¿Sale? Como dije hace un poquito más de 30 años, esta era una de las consecuencias más claras que tenían las poblaciones indígenas, principalmente de la zona costera, de la zona tropical o cercanos a lagunas y ríos. Hay casos muy, muy cercanos. De hecho, a mí me tocó todavía conocer a una persona, a una viejita de Papantla. Eh, Ella murió de los 92 años. Mándame. En cultura general, al contrario, quedaron. Sí. Y su puta madre, pero ¿cómo no me lo pongo? Ok. Así, ¿no? Bueno, con relación a esto, por ejemplo, como le estaba comentando, me tocó conocer a una señora murió de los 92 años. Cuando yo la conocí tenía 83. Esta persona, toda su vida caminó descalza. Antes, su casa tenía que traspasar un pequeño arroyo. De su casa pasaba el arroyo y después del arroyo llegaba al mercado. Eh, Muchas veces tuvo malestares considerables. De hecho, la persona falleció siendo muy delgadita. Toda su vida fue muy pequeña en tamaño, delgada, se veía muy demacrada, se veía de mucho más edad y siempre estaba somnolienta, cansada. Le hacían exámenes, tenía anemia muy crónica, muy, muy perniciosa. Estaba constantemente en transfusiones sanguíneas para mejorarle y pues falleció por una falla cardíaca. Eh, Después de un tiempo me enteré que la persona tenía una gran contaminación por Necator americano debido a que toda su vida pasó descalza. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Por qué en Pues los nada. niños puede tener algún problema mental? Muy bien. Bueno, se ve ligado directamente porque los gusanos, como dije, pueden trasladarse en vía sanguínea. Si algún gusano llega a penetrar el cerebro, el gusano se va a desarrollar, va a empezar a consumir el cerebro, lo cual puede traer consigo problemas de irritabilidad, desórdenes disociativos, trastorno de confusión de la realidad, entre otras cosas. Y en algunas ocasiones también se ve reflejado por la anemia. Como dije hace un ratito, el cuerpo está cansado de producir más elementos sanguíneos, más
sangre, más elementos corpusculares sanguíneos, sin que pueda haber una mejoría en el estado de salud. Aunque le demos la mejor vitamina, el paciente no mejora hasta que demos un tratamiento que elimine estos parásitos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, parece. Profe, pero la persona no siente cuando se le mete en el pie o algo así. Bueno, aquí hay dos opiniones encontradas. Hay algunas personas en reportes médicos que solamente sugieren sentir un pequeño hormigueo y hay algunas otras que dicen que sienten como si fuera una ensartada de aguja. En ambos casos se siente mínimo. De hecho, es algo momentáneo que es cuestión de segundos y desaparece. Y como la mayoría de ocasiones es en lagos, ríos, arroyos, pantanitos, arroyuelos y demás, muchas veces pensamos que pisamos algo mal o que pisamos una piedra o se nos enterró un pedacito de madera o tenemos ahí un pedazo hasta de vidrio enterrado. Entonces, realmente la mayoría de los casos reporta no haber sentido dolor. En algunos otros mencionan que sienten una ligera hormigueo o una punzada como si fuera con una aguja muy fina. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Profe, ¿y eso se puede extraer si es que lo llegan a encontrar? No. Una vez que llegan a penetrar la piel, se va inmediatamente por un vaso sanguíneo. Es imposible encontrarlo. Ok, gracias. La única forma de encontrarlo o es el huevecillo o hacer una endoscopía y poder verlos en la luz intestinal. Realmente es sumamente complicado, es sumamente difícil poder observar una larva de estos gusanos. La larva inmadura en forma de bastón es casi invisible. Si alguno de ustedes ha visto las larvas dejadas por los moscos, los famosos alfilerillos, esta es la forma, del tamaño de una forma adulta de este gusano, del necator. Su huevecillo, su larva es 10 veces más pequeño. A puras penas se ve como un filamento nadando en el agua o en el suelo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Qué tratamiento se usa en esos casos? El más recomendado es el albendazol, combinado con trimetropina o combinado con mebendazol. Son los más recomendados entre estos casos. ¿Cómo se puede evitar ese contagio? No andando descalzo en ríos y lagunas. De hecho, la forma de evitar el contagio, sí. Sí, dime, Michelle. Ajá, entonces la única forma en que se contagian es que entre por la planta del pie o como también mencionó, incluso por la mano, porque es una zona expuesta. Es la única forma. Y, por ejemplo, ¿no se puede consumir huevecillos o algo así? Sí se puede. Si encontramos, por ejemplo, la mala fortuna de encontrar algunos huevecillos después de dejado en el suelo o en el agua, al menos unos 10 días, el huevecillo madura y se hace un huevecillo larvado. Si es el caso, ya es un huevecillo larvado y lo llegamos a consumir, entonces puede entrar directamente por nuestra boca. ¿Está larvado y se consume? Si no está larvado, el huevecillo a la hora de entrar al contacto con el estómago es destruido. Ah, ok. ¿Sale? Cuando está larvado, la cápsula que envuelve al huevecillo protege a la larva hasta que llegue al intestino delgado, donde eclosiona y se penetra a los vasos sanguíneos para madurar. De hecho, en ese tipo de condiciones, la larva tarda un poquito más tiempo en desarrollar los síntomas, tarda alrededor de 2 a 3 meses. O sea que en el lugar en el que se desarrolla ya es en el torrente sanguíneo. Puede ser en torrente sanguíneo o puede ser directamente en el intestino delgado.
¿Sale? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, chicos? Entonces, profe, las personas, por ejemplo, las mujeres que lavaban en los ríos y todo eso, estaban propensas a infectarse. Así es. De hecho, por ejemplo, muchas mujeres, muchas personas de campo que viven a orillas de río o que estén cerca a ríos contaminados con huevecillos de Necator, afortunadamente ya no es tanto el riesgo, ya es menor, pero sí eran vulnerables a este tipo de eventos. Personas que, como les comenté, tenían que transportarse o trasladarse a través de ríos o que caminaban a través de los arroyuelos para llegar a algún sitio cercano a su comunidad, principalmente aquellas personas que caminaban descalzos, eran los más vulnerables. Entre ellos también, actualmente los más vulnerables son los niños, porque pues al fin y al cabo les encanta chapotear o jugar en los ríos, arroyos pequeños. No sabemos exactamente si estén libres o no de este tipo de parásito. Aún hay personas que caminen descalzos. También hay algunas personas que caminan descalzos actualmente. Eh, Todavía tenemos las culturas en algunas personas indígenas que adoptan este tipo de andar sin zapatos y pues bueno, son vulnerables. Actualmente, como les digo, el reporte médico de la mayor incidencia es en niños entre los 9 y los 20 años. ¿Sale? Por lo general, es común encontrarlo en este tipo de infantes, al menos en zonas tropicales muy, muy contaminadas. Aquí en México ya hay muy pocas zonas de ese tipo, o al menos en reportes médicos de Necator, ha habido al menos un 2 o 3% del total de parásitos encontrados en toda la población en México. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hay casos extremos, hay casos donde utilizan un simbionte. Hay casos donde estos huevecillos larvados son transportados a nosotros, no por consumo directo, sino más bien por transporte de, de trofozoitos. Recuerden que vimos una categoría que era, por ejemplo, que un gusano o una larva o un huevecillo de un protozo era transportado por algunos insectos. En este caso, el más común es el mosco y la mosca de agua dulce o la mosca común. ¿Sale? Por lo general, este tipo de insectos artrópodos, bueno, son insectos, por lo general en sus patas tienen un gran número de gérmenes, incluso de huevecillos de varias especies parásitas que nos pueden generar enfermedades graves. El Necator es mortal siempre y cuando no se detecta a tiempo. El Necator, si llega a pasar más allá de un año con nosotros, desarrolla síntomas tan severos de anemia que pueden desarrollarse una talasemia o una leucemia, poniendo en crisis la vida del paciente. Pero, por ejemplo, en un estudio de sangre, te podría ser alarmante solamente si se notara una anemia. Solo así es como te pudieras dar cuenta, por así decirlo. Bueno, de hecho tenemos síntomas, pero este gusano es inteligente, genera síntomas de manera que pensemos que es otra cosa y que muchas veces lo demos por alto o lo demos por desapercibido, porque da cólicos, da diarrea ligera, no da diarrea con sangre ni con moco, tampoco da un progreso tan significativo en la succión de sangre hasta después de unos 2 o 3 meses, donde ya empieza a haber un problema se siente uno cansado, se siente fatigado, se siente uno de malas, andamos ojerosos, pálidos o cobrizos, las personas se sienten débiles y asociamos con gripas,